a todas y a todos. Bueno, un temita que ya lo hemos visto es lo de la culpa, ¿no? Don Quijote siempre encuentra cómo culpar a alguien de lo que pasa, de lo que él hace. Entonces, comenzando el capítulo, em, acababa de pasar lo de la venta y entonces vienen hablando los dos con Sancho. Y, y Sancho le dice, lo que pasa es que eso nos pasó porque usted no cumplió con su juramento, usted había dicho que no se iba a sentar a manteles y que no iba a folgar con la reina y vea lo que hizo. Entonces le dice Don Quijote, pero claro, pero tú no me acordaste, o sea que la culpa es tuya. Y bueno, así siguen andando y cuando pasa el siguiente episodio con los señores que llevan al muerto y demás, le dice al bachiller, la culpa es de ustedes porque por venir así por la noche, porque yo tenía que cumplir con lo que yo tenía que hacer. Entonces, hay como esto con él. Sin embargo, cuando va terminando esta parte de los señores que llevan al muerto, le dice al bachiller que le diga a los demás que lo perdonen. ¿Sí? Entonces, pues hay como este juego ahí tan bonito de que los demás son culpables, pero el tipo también tiene su lado amable ahí. Y bueno, una cosa que me llamó mucho la atención es que acá hay como un cambio de roles muy importante. Entonces, que se notan muchas cosas, pero principalmente lo veo cuando Sancho le dice ya se van los que traían al muerto, y entonces hablando de la culpa, Sancho les dice, tengan en cuenta que todo esto sucedió porque tal persona lo hizo, ¿cierto? Don Quijote. Y ahí es cuando les dice que él se llama el Caballero de la Triste Figura. Entonces, Don Quijote, que es el que ha creado los cuentos, las historias y todo, en este momento no lo es, sino que es Sancho el que crea el nombre. Pues después hay la discusión, que fue porque fue que el mago puso en sus palabras eso, pero en primero es Don Quijote y le da toda la explicación de por qué. Esto es muy complejo, a pesar de que no aparenta, porque son pocos renglones, pero entonces está el tema de que Sancho lo crea, de que Don Quijote le dice, fue el mago que está escribiendo nuestras hazañas, pero las escribió, pero las estamos viviendo hasta ahora. Entonces hay un juego muy bonito del tiempo, ¿cierto? Buenas noches. Bueno, quiero regresar a esa parte específica del nombre del caballero, porque pues es muy diciente, sobre todo teniendo en cuenta de la importancia que era para la caballería el nombre que, que les ponían a los caballeros, porque pues también representaba como un cambio en cuanto a de aventuras o si había trascendido en alguna. Entonces, se me hace muy particular la forma cómica con la cual señala Sancho como, bueno, vamos a colocarle lo que usted aparenta en este momento y cómo lo recibe Don Quijote de forma seria. O sea, de forma seria, incluso notable. Dice, no, de hecho tenemos que ponerlo en el escudo y todo eso porque vale mucho la pena. Y el otro continúa con la burla, pero pues como diciendo, no es necesario, pues mírese usted, ¿no? Entonces, es bastante curioso cómo Don Quijote toma al pie de la letra muchas reglas de la caballería y no nota como la burla que hace Sancho en medio de todo, ¿no? Entonces se me hizo bastante curioso y pues ese nombre se va a mantener. Creo que es hasta la segunda parte que cambia por otra aventura que ocurre, que ahí ya se modifica. Entonces, digamos que es una influencia muy fiel de lo que pasaba en los libros de caballerías, de lo que implicaba ese cambio de nombre que era tan, sí, que era tan diciente.
pero a mí me pareció muchos acápites de los textos como si estuviera leyendo cuentos de los hermanos Grimm, como la idea de cuando en una de las fantasías del Quijote, que le dice a él que él quiere ser un caballero renombrado para que un rey vaya y lo elija y que entonces después de que lo elija se va a casar con una princesa y bueno, a mí se me pareció tal cual como en cuentos de los hermanos Grimm y como dos veces, como en otra parte así también, sí, como en dos historias me pareció, yo no sé temporalmente si hay coincidencias, si qué fue primero o qué fue después, pero claro, en mi imaginario está las historias de los hermanos Grimm, así de gente de, de los caballeros súper valerosos que hacen que las princesas se casen con ellos. Y ahí sí como que no le ocupó mucho Dulcinea, ¿no? Como que, ay, sí voy a ser un príncipe, pero ahí como que se le olvidó que él estaba comprometido con Dulcinea, entonces, bueno, ahí ya se le ven las costuras a, a Don Quijote y su amor por la Dulcinea. Te escuchamos. Entonces, a mí particularmente el capítulo 22, que es el de los presos, me gustó muchísimo porque me acordé sobre todo el alcahuete y hechicero que llevan. No sé si ahí don Cervantes o el narrador deja entrever, me acordé de la Celestina, de Fernando de Rojas. Y indagué y la Celestina fue escrita antes del Quijote. Entonces, cuando habla de esos alcahuetes, hechiceros, sin embargo, dice que también son importantes, ¿no? Que es, en la página, voy a buscarla, la 206, la tengo aquí referenciada, aquí donde dice así, así es, dijo el buen viejo. Creo que era el mayor, el de las canas, que era el que era acusado por supuestamente chismoso, pero también supuestamente hechicero. Sin embargo, lo cuestionan y hablan de las viejas hechiceras, por eso fue que yo me acordé mucho. Así es, solo digo que ahora que la pena que me ha causado ver estas blancas canas y este rostro venerable en tanta fatiga por alcahuete me ha quitado lo otro de ser hechicero. Entonces, sin embargo, después como que destaca Don Quijote esa importancia y cuestiona que el tema de, no sé si como ser ¿cómo dirían aquí en la costa? El que iba de pueblo en pueblo cantando, hablando sobre los aconteceres de cada pueblo, que eran los juglares, como él dice, pues esta gente es importante y habla de una república, ¿no? De cómo, no sé, si asociarlo con el periodista, el locutor o el periódico, ¿qué? Pero sí que es una persona importante y que esa connotación que le dan de alcahuete y supuestamente de brujo hay que analizarla. Y me gustó muchísimo porque, vuelvo, a mí la Celestina me encantó y también es de ese mismo género cómico, cuestionador de esa mujer que era medio malvada, era picaresca, entonces por eso me encantó este capítulo, toda esa descripción de estas condiciones del canario, yo no sé si era del sapo que quiere hablar o por decir que el que canta sus penas, el que canta sus penas las ahoga, algo así, pero ahí no sé si es textualmente refiriéndose al cantar de algo o refiriéndose a el que soplón. Entonces yo quedé así. El otro que habla también de que por 10 maravides que le faltaron, me da la sensación es como de soborno. Era que le faltó eso, entonces cuestiona todo el tema de la justicia, ¿no?
Entonces, yo considero bueno, todos son interesantes. El último capítulo también cuando se encuentra el loco ahí en la Sierra Morena, es interesante, pero este en particular deja ver esas condiciones humanas que todavía persisten. Bueno, ya creo que dos personas habían hablado de ese sueño de Don Quijote, rey, etcétera. Y me parece que esa es una historia que es bastante larga, le dedica bastante espacio y es muy elaborada, pero también me parece que hace eso el autor porque nos está ya mostrando que de todos modos Don Quijote pues es muy avesado en sus aventuras y en no tener miedo, en ir de frente, en que no le importa lo que pase, pero me parece que ahí hay como toda una disquisición sobre esto no va a ser, esto no va a ser, porque él cuenta la historia, primero le dice a Sancho, bueno, sí, está bien, pero para ir a trabajar con un rey, al servicio de un rey, primero hay que hacer fama, ¿cierto? Entonces está toda la historia, que es muy interesante como trata ahí todo lo de la fama, y cuando ya se ha reconocido, entonces eh, pues yo puedo llegar a ser, o sea, reconocido por un rey, pero yo también puedo llegar muy alto, pero resulta que es que el hombre tiene como 50 y pico de años, o sea, es algo que no va a suceder. Y a mí me parece que toda esa historia es para eso, porque al final, después de sus largas listas, que es algo que se repite mucho en el Quijote, ¿cierto? Entonces, él repite personajes de la caballería, hace listas de lo que puede suceder, entonces hay esta opción y la otra, y después de eso y de las cosas que también Sancho le va diciendo, entonces dice no, o sea, eso es algo difícil. Y al final hace una argumentación sobre la fama y cómo se puede llegar a ser conocido o importante o cómo se puede dejar de serlo si se ha nacido pues de estirpe, pero que definitivamente eso no va a suceder. Entonces le dedica, estos son como 2 páginas o más, y, y a mí me parecieron muy interesantes. Entonces, salgan mis caballeros y cuantos en mi corte están a recibir a la flor de la caballería que allí viene. Y es fabuloso porque está lleno de frases así, o sea, eh, parodiando todo lo que dicen las novelas de caballería, que siempre las nombra pues en sus listas, pero eh, son dos cosas diferentes. Una es lo que supuestamente se llegará a hacer, que por eso es que está tan preocupado siempre Sancho, porque Sancho siempre ve que eso no va a ser. Eso es una cosa. Y la otra, la aventura del momento. O sea, esa aventura puede no servir para nada, porque como ya sabemos, están en unos sitios que son donde no hay gente, ¿cierto? Él escoge además los sitios que sean así, que sean solitarios, que sean unos caminos solitarios. Y dice que hace todo esto porque pues necesita la fama, pero la fama, ¿quién se la va a dar? Y que efectivamente, lo que señalaba María C., cuando la historia está muy bien contada, el Quijote casi no interviene. Lo dejó hablar y se soltó su historia así de largo hasta que mencionó el Amadís de Gaula. Mencionó el Amadís de Gaula y se le desarmó la historia para el Quijote. O sea, mejor dicho, no lo hubiera mencionado y ahí nos hubiéramos quedado escuchando esa historia quién sabe cuántas horas más. Pero fue que se metiera con pues uno de sus libros más preciados, pues es el héroe que más ha citado en todas estas historias, entonces, pues hombre, se le metió con su héroe, ¿no? O sea, como a mi héroe no,
no me lo toque. O sea, no, usted no se puede meter con él de esa manera. Y bueno, y terminan ahí medio peleándose y todo, ¿no? Se levantó Sancho y con la rabia que tenía de verse aporreado tan sin merecerlo, acudió a tomar la venganza en el cabrero, diciéndole que él tenía la culpa de no haberles avisado que a ese hombre le tomaba rachas la locura del loco. Que de haberlo sabido habrían estado sobre aviso para poderse guardar. Respondió el cabrero que ya lo había dicho, y que si él no lo había oído, que no era suya la culpa. Replicó Sancho Panza y tornó a replicar el cabrero, y fue fin de las réplicas asirse de las barbas y darse tales puñetazos que si Don Quijote no los hubiese pacificado, se habrían hecho pedazos. Otro tropel más. Es decir, esto ya va por la normalidad de las aventuras del Quijote y de Sancho, que siempre terminan las cosas en tropel, a los golpes, a pedradas, a palazos, con lanzazos. O sea, la cosa es complicada. Cada aventura es una cosa muy, muy complicada con ellos. Te voy a interrumpir aquí con lo del Amadís, porque es que hay una frasecita en la que dice, sino que aquel bellaconazo del maestro Elisabat estaba amancebado con la reina Madásima. Y ahí fue cuando se armó el asunto terrible después de que había mencionado. Gracias, Merece. Sí, fue un par de palabras y la cosa se desbocó. O sea, se salieron de los chiros. Solo por la manera como se refirieron a estos personajes. Bueno, no sé, ¿qué se nos queda en el tintero de estos capítulos? No, es que de hecho vamos por la mitad ya. Bueno, ya casi llegamos a la mitad. Sí. Bueno. Pues nada, continuamos. Continuamos con el Quijote. Entonces, para dentro de 15 días, 6 capítulos más. Vamos del capítulo... momento, ¿en cuál estamos? En el 24. Del capítulo 25 al 30. Y ya efectivamente, ahora sí, prácticamente, estamos en toda la mitad de la novela. Del capítulo 25 al capítulo 30. Para dentro de 15 días y mirar a ver qué más aventuras y sobre todo eso, como esas escenas emblemáticas del Quijote, insisto. La de los molinos, la de los reos, son esos capítulos que yo recuerdo en mis tiempos de estudiante que los profesores las citaban como supremamente emblemáticas. A ver si de pronto en este pack de capítulos que vamos a leer aparece alguna otra. Pero sobre todo, pues, que sigamos pensando pues en estos otros personajes y en esas otras historias que nos están contando. Y qué va pasando con esa relación entre Sancho y el Quijote. Porque sí nos estamos dando cuenta que pues, esa relación evidentemente está cambiando. Y pues tiene todo el sentido. O sea, sería muy triste que durante todas las aventuras y todas las situaciones esa relación no cambiara. Sería incluso hasta agotador leer toda la novela y darse cuenta que como empiezan, terminan. Sería muy triste. Pero toca ver para dónde va la relación. O sea, ya sabemos que finalmente, de aquí en adelante, lo que van a tener es aventuras. Fin. O sea, ¿qué es el Quijote? Un señor buscando aventuras. Fin. Ese es el resumen de la obra. Pero nos toca ver qué tipo de historias y de aventuras va a tener y eso cómo los va a afectar a ellos. Cómo los va a cambiar, cómo los va a transformar, cómo los va a alimentar. Si definitivamente el Quijote va a seguir siendo
testarudo en sus ideas sobre el mundo de la caballería. Y pues Sancho, pues hay una promesa. A ver si algún día lo nombra caballero. A ver si eso termina sucediendo o no. Finalmente él sigue cumpliendo con esa labor como de polo a tierra del Quijote, pero ser polo a tierra de un hombre como el Quijote, primero eso debe ser complicado, pero además, eso cómo va a repercutir en ese personaje. Yo creo que esa es como la gran hipótesis, porque pues evidentemente si algo difícil de este libro es hacer una hipótesis de para dónde va la historia. Pues sí, o sea, van a seguir teniendo aventuras. Ya, no puedo decir nada más. No tengo ni idea de nada más. Entonces, como que con esa amplia expectativa, pues vamos a continuar dentro de 15 días nuestra lectura. Repito, capítulos 25 al capítulo 30. Como siempre, agradecerles muchísimo su asistencia y participación. Démonos cuenta que en el camino ya han habido bajas. Empezamos siendo casi 30, vamos por 16, vamos en la mitad del camino. Es difícil el camino porque es extenso, pero me parece que ha sido un camino muy abonado por la historia misma. Muchísimas gracias, nos vemos en 15 días y continuamos con el Club del Quijote. Descansen, duerman. Gracias. Y ahí nos vemos. Gracias, hasta mañana. Gracias, chao a todos. Gracias a Dios.